Muy buenos días, saludo a todas las personas que nos siguen con la paz del Señor, a la familia de la fe, a todos los amigos del exterior inclusive, que muy gentilmente nos siguen y nos ayudan y nos colaboran. Que Dios sea bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Bueno, permítame contarles una pequeña historia previa al mensaje que Dios depositó en mi corazón, compartirlo el día de hoy. Las naciones, los países, las personas, las sociedades, tenemos la triste tendencia a olvidarnos de Dios. Y eso comienza a llevarnos en un rumbo de aflicción, de destrucción, de desamparo, que se ve manifestado no solo entre las personas, a veces en las confrontaciones que tenemos, sino que inclusive hay veces que la misma naturaleza como que nos castiga, por decirlo de algún modo, y nosotros no tenemos la capacidad de reacción suficiente para que en un momento determinado reaccionemos, reflexionemos y digamos, esto estamos haciendo mal y es en relación con Dios, ¿no es cierto? Más bien con el pasar del tiempo, lo que nosotros vamos percatándonos es que a pesar del dolor, del quebranto, de las dificultades, de las angustias, de las limitaciones que vivimos, que las estamos viviendo a nivel mundial, a nivel nacional, ¿sí? A pesar de eso, de quien menos nos acordamos es de Dios. Y obviamente las consecuencias están ahí y van empeorando, van agravándose, van afligiéndonos más, van doliéndonos más, nos siguen hiriendo en todos los aspectos de nuestra vida, pero no tenemos la capacidad de reacción. Pues precisamente esto es lo que relata esta historia que se encuentra ya en Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 20 en adelante, y que vamos a ir tomando ciertos versículos nada más, pero es una historia que se la repite siempre en la humanidad, en la sociedad, en cualquiera sea la nación, en cualquiera sean las circunstancias, la historia tristemente se va repitiendo, ¿no es cierto? Hago un paréntesis para decir que efectivamente en estas circunstancias difíciles que estamos viviendo, sí, estamos bastante complicados para nosotros poder tomar la decisión de volver a reunirnos en nuestra iglesia físicamente hablando, en este espacio, ¿no es cierto? Quienes conocen la iglesia, quienes somos miembros de esta congregación, saben que estoy en la parte de abajo del púlpito de nuestra infraestructura de la congregación. Habíamos mencionado días atrás, habíamos puesto en nuestras redes sociales, inclusive días atrás, que posiblemente íbamos a abrir la iglesia con todas las medidas de seguridad con las cuales ya contamos desde hace algún tiempo, pero no la hemos podido abrir, el próximo día domingo, ¿sí? Déjeme decirle que con tristeza, yo más que nadie, con tristeza no vamos a poder hacerlo, porque hemos visto en esta semana las noticias que hay un incremento espantoso de contagios y es precisamente como un primer resultado de aquellas aglomeraciones que nos vimos obligados. No vamos a buscar culpables ni mucho menos al respecto, pero digo aglomeraciones que nos vimos obligados exactamente hoy, 15 días atrás o 14 días atrás, ¿no es cierto? Hace 2 domingos, cuando comparecimos a las urnas, a votar, a ejercer nuestro derecho y obligación democrático, ¿sí? Lastimosamente, insisto, no se trata de juzgar ni mucho menos, hubieron unas aglomeraciones impresionantes, ¿sí? Y fruto, obviamente, de esas aglomeraciones, que es una de las medidas que debemos tomar en cuenta, una de las medidas de bioseguridad que debemos considerar es evitar aglomeraciones. Si nos piden que evitemos reuniones familiares de X tantos miembros, de 10 miembros, de más de 10 miembros, imagínense lo que implicaba una aglomeración de la naturaleza que hubo hace 15 días. Y a eso se suma, sí, la vergüenza, por decirlo menos, ¿sí? La irresponsabilidad manifestada en la subsiguiente semana, que fue el feriado de carnaval, que fue la semana pasada o esta semana que estamos concluyendo, ¿no es cierto? Entonces, lastimosamente, lo que nos muestran las noticias,
Por un lado, el incremento espantoso de contagios, por otro lado, la insuficiencia, como ya volvimos a estar, nunca estuvimos holgados, pero volvimos hoy a estar nuevamente en apremio ante la insuficiencia de la capacidad hospitalaria para atender. Entonces, eso sumado al conocimiento que yo tengo como pastor de nuestra gente, de nuestra congregación, que me llama a pedir oración, que me llama a pedir oración por uno, por otro, que el hermanito, que la hermanita, que el fulano, que el pariente de la hermanita, etcétera, etcétera. Entonces, lastimosamente, digo, con el dolor del alma, no vamos a poder reabrir nuestra congregación el próximo domingo tal como lo teníamos planificado. Usted dirá, quizás el pastor esté en una posición muy cómoda, ¿sí? Al simplemente pues, grabar estos programas, pasarlos con la ayuda de los jóvenes de la iglesia, unos pocos jóvenes de la iglesia, y ya, pues déjeme decirle que el no abrir la congregación me ha traído a mí un sinnúmero de problemas que me tienen en verdadero apremio, pero no puedo tomar una decisión precipitada que termine siendo una decisión irresponsable. Si alguien tiene premura por abrir las puertas de la congregación para poder hacer presencia física, ese soy yo. Pero estoy bajo la dirección de Dios y yo sé lo que estoy haciendo, insisto, en detrimento mío, en perjuicio mío, ¿sí? Porque solo Dios sabe lo que estoy haciendo para tratar de sostenernos y manejarnos, pero no puedo tomar una decisión precipitada. Pido disculpas por esto, pero tengo que hacer las cosas pensando en el bienestar, en la paz, en la tranquilidad, al menos en lo que a mí corresponde, de todos ustedes y de todos nosotros los que somos participantes de aquí de la congregación también. Bueno, con este cierro paréntesis aquí, con este espacio digo, precisamente es esto lo que viven las sociedades, ¿no es cierto? Es decir, que nos olvidamos de Dios y vamos de a poco recibiendo el perjuicio, recibiendo la calamidad, recibiendo los despropósitos, etcétera, etcétera, y que aunque llegamos muchas veces a pisar fondo, no siempre tenemos la capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque bueno, en Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 20 en adelante, se relata una porción de toda esta historia, pero el antecedente es el siguiente. Mire, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que recibió la instrucción de Dios, el pueblo que tenía el manual de vida que Dios le había dado, ¿para qué? Para que sea una nación fuerte, para que nunca sus enemigos prevalezcan sobre ella, para que siempre les vaya bien, para que en sus cultivos sean muy fructíferos con una tierra que fluya leche y miel. Es decir, Dios dejó, por decirlo de algún modo, un compendio de normas, todas totalmente ejecutables, todas humanamente alcanzables, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que al tener el cumplimiento de esas normas, sí, a nosotros nos vaya espectacularmente bien. Ese es el propósito de Dios. La insensatez del hombre hace que olvidemos esa propuesta, que olvidemos los buenos tiempos en los cuales Dios nos bendecía, nos sustentaba, nos protegía, nos sanaba, nos restauraba, nos otorgaba paz, armonía, tranquilidad, etcétera, etcétera. Tenemos una memoria muy frágil para ese tipo de cosas. Para otras sí no nos olvidamos, ¿no es cierto? El pastor no me saludó allá en el año 1991. En el 91 yo no era pastor, ¿no es cierto? Pero de eso sí no nos olvidamos. Pero nos olvidamos de las cosas buenas, de cuando nosotros experimentábamos la bendición, la paz, el constante fluir de la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y bueno, se llegan a situaciones como esta. Esta podríamos reconocer como un periodo extremadamente crítico, trágico por demás, ¿sí? Y le vamos a llamar el periodo de Acab, ¿no es cierto? Este rey Acab, rey de Israel, había cometido varios errores, pero quizás el mayor error que él cometió fue casarse con una mujer que no era para nada temerosa de Dios. Ella era muy temerosa de sus dioses, de sus ídolos abominables, aborrecibles, diabólicos, satánicos, ¿no es cierto? Y esa mujer comenzó a tomar autoridad sobre su marido. Y eso trajo una debacle en todo el pueblo de Israel. Tanto así que el pueblo estaba en ruina, que el pueblo estaba debilitado en todo sentido. Y aparte de eso, el pueblo estaba afrontando una sequía espantosa
una sequía que llevaba cerca de 3 años para esta época, para este momento que le voy a compartir. Y usted podrá darse cuenta, en esas épocas, una nación que vivían, todas las naciones, vivían y manifestaban su poderío, ¿sí? No solo en metales preciosos como el oro, por ejemplo, que siempre ha sido un referente, sino que su economía estaba basada en la agricultura y en la ganadería. Una agricultura y una ganadería que estaba bastante venida a menos. ¿Por qué? Por causa de una sequía. Entonces, afrontando una situación de esa naturaleza, a pesar del dolor, quebranto, necesidad, angustia, debilidad, muerte que había en esa época, pues imagínese que la gente no volvía a Dios, ¿no es cierto? Y ante esa situación angustiosa, el rey Acab, el gobernador, el principal, el presidente en nuestro caso sería, ¿no es cierto?, convoca al pueblo y dice así, vamos a ir mirando ciertos versículos que son los pertinentes para destacar lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Así que aquí viene el preámbulo y de ahí saldrá el nombre de esta prédica. Y dice así, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21. Originalmente hacemos la lectura de la palabra de Dios todas las veces que tengamos que hacer la lectura de la bendita palabra de Dios, con atención y con la reverencia que amerita esta escritura. Dice así, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bueno, yo le dije que de esta porción, de este último versículo precisamente, vamos a sacar el nombre de esta charla, de esta prédica, de este mensaje que Dios quiere que prestemos la debida atención, ¿sí? Y la situación es obvia, es una pregunta, así se va a llamar. ¿Hasta cuándo claudicaréis en pos de dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿No es cierto? O sea, ¿qué más tiene que pasar para que tomemos una definición? Porque en la vida hay que ser así, ¿no es cierto? Hay veces que nosotros tenemos una inquietud, hay veces que no tenemos bien claro el panorama para saber qué decisión tomamos, qué rumbo seguimos, ¿sí? Pero aquí la cosa es diferente. Aquí es cuestión de vida o muerte, ¿no es cierto? Dios mismo dijo a su pueblo, allá en Deuteronomio dice la palabra, que en un momento determinado dijo, mira, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge por favor, ¿no es cierto? Y aquí habían llegado en un momento, digo, crítico, esa época de Acab con su famosa esposa Jezabel, habían llevado a una destrucción, habían llevado a una ruina, habían llevado a una angustia, a un quebranto extremo del pueblo, pero el mayor problema no era solo eso eran las consecuencias que se estaban viviendo. El mayor problema es que ellos no tomaban una definición, ¿sí? O hacemos lo que Dios nos dice, como Él nos dijo y nos prometió lo que iba a suceder, si es que hacemos las cosas correctamente, ¿sí? Puntualmente como Él nos ha pedido, o por último, vea, nos vamos a la deriva y vemos cómo nos va en el mundo y hacemos lo que el mundo nos propone y le seguimos al diablo y hacemos las cosas de las tinieblas, de la oscuridad y ahí nos arreglamos, ¿no es cierto? Porque hay gente que inclusive llega a pensar, dice, hay gente que no es cristiana, que no es comprometida y le va mejor. Entonces vaya nomás en pos de ellos, ¿no es cierto? Vaya nomás en pos de ellos. No hay para qué hacernos conflicto, problemas, ni nada por el estilo, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de claudicar en pos de dos pensamientos? ¿Cierto? ¿Cómo nosotros podemos ejemplificar hoy esta duda, esta incertidumbre entre que sí quiero y no quiero? ¿Le sigo a Dios o sigo el rumbo de este mundo? ¿Sí? O me meto a la magia o veo cómo salgo del problema. Vea, son cosas muy prácticas, como por ejemplo, ¿sí?, lo que estamos viviendo hoy en día. Pedimos a Dios que por favor sane nuestras vidas de este virus, que es un juicio de Dios para el mundo y una prueba de Dios para la iglesia, ¿no es cierto? Le pedimos a Dios que ya por favor esto concluya. ¿Por qué?
Porque esto nos está afectando tremendamente, de manera fuerte en muchos aspectos de la vida. No es solo en la parte de la salud, no es solo el hecho de que el virus contagie nuestros cuerpos y que tengamos reacciones diversas, ¿no es cierto? Porque no hay un patrón a seguir. No es que efectivamente llega el virus, causa estos efectos, se supera en tanto tiempo y ya está. No, ni siquiera se puede advertir cuáles son las actitudes características que debe tener uno o los procedimientos, los protocolos, como se llaman, ¿no es cierto? Si es que te dio el virus, si es que tienes esta sintomatología, te vas a hacer el examen, si es que te sale positivo, tienes que hacer esto, tanto. No es así, ¿no es cierto? Porque se hace todo lo que se dice, ¿sí? De parte de las autoridades de la salud, ¿sí? Aparte de eso, uno acoge inclusive las recomendaciones caseras y sin embargo, haciendo lo mismo, hay unos que mueren, hay otros que no. De los que no mueren, hay unos que quedan con secuelas, ¿sí? Inmediatamente, otros desaparecen las secuelas posteriormente, hay otros que por la misericordia infinita y gracia de Dios, sí, dan positivo, no les pasa absolutamente nada, apenas parece que pierden un poquito el gusto y el olfato, ¿sí? Y lo superan. ¿De qué depende? No se sabe, no se sabe. Porque hay gente joven deportista que ha muerto con COVID, ¿sí? Y hay adultos, muy adultos, viejos, ancianos, ¿sí? A veces hasta con enfermedades preexistentes que lo han superado, ¿no es cierto? Entonces, uno llega, digo, a ese punto, ¿no es cierto? En que uno le dice, Dios mío, sánanos. ¿Quién más que tú para sanar nuestra tierra? Le pide sanidad, ¿sí? Y por otro lado, mire los videos que circulan en redes sociales respecto de la actitud que tuvimos por demás negligente, irresponsable, irrespetuosa inclusive para con los demás del propio entorno social que se dieron en la época de carnaval, ¿sí? Esas fiestas clandestinas que hay de los muchachos que quieren que sus padres se sanen o que sus padres no se contagien porque son los que les mantienen, pero ni porque les mantienen dejan de reunirse en fiestas clandestinas. Entonces eso es claudicar entre dos pensamientos. Por un lado quiero que Dios haga el favor, pero por otro lado yo quiero hacer lo que a mí me place, ¿no es cierto? Por otro lado yo sigo reuniéndome en fiestas clandestinas, yo sigo no cuidándome, yo sigo haciendo lo que a mí me place. Entonces no se puede estar en ese sentido. Otra de las cosas prácticas, ¿no es cierto? Sí, queremos trabajo, ¿sí? Necesitamos trabajo. Hay mucha gente que perdió el trabajo, hay muchas empresas, negocios, actividades que se vinieron abajo y necesitamos pues vivir de algo, ¿no es cierto? Queremos trabajo. Perfecto. Dios, necesitamos trabajo. Tú eres el que abre puertas, pero por otro lado, lo poco que tenemos que hacer, sí, somos vagos, somos dejados, somos negligentes, dormimos hasta mediodía, pero le decimos, Dios mío, dame un trabajo. O sea, solo cuando me des trabajo, me despierto temprano. Mientras tanto, ¿para qué me despierto? Si Dios no mira en nosotros la predisposición en todo aspecto de nuestra vida de hacer las cosas bien, ¿por qué nos va a encargar algo? Si en lo poco no somos fieles, ¿cómo nos va a encargar lo mucho? ¿No es cierto? Sin embargo, queremos que se abran puertas de trabajo. Claro, es más fácil no quejarse con Dios, sino con los gobiernos, con los empresarios, con los que generan fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, que son así, asado, cocinado, porque es mucho más fácil hablar del prójimo, ¿sí? Que uno hacer una miradita introspectiva, tener una miradita introspectiva y decir, sí, yo soy vago, dejado, si mi cama no tiendo bien, ¿no es cierto? ¿Cómo espero que Dios el día de mañana me dé un trabajo en el cual prospere? ¿Sí? Entonces, es eso, ¿no? Es pensar que Dios puede hacer y tiene la obligación de hacer todas las cosas que me beneficien sin que me pida nada a cambio, sino que yo puedo hacer lo que me place, sí, y que todo me tenga que ir bien. Ahora, como eso no es posible, ¿no es cierto? Pedirle a Dios que haga los milagros, prodigios y señales que Dios puede hacerlos, que los viene haciendo, sí. Y yo no hacer mi contraparte, que es oír atentamente su voz, guardar en mi corazón, prestar la atención debida, guardar en mi corazón y ponerla por obra, ¿no es cierto? O sea, quiero el milagro de parte de Dios, pero no quiero hacer mi parte. ¿Qué significa eso? Claudicar entre dos pensamientos, porque le termino buscando a Dios cuando la situación es insostenible, ¿sí? Pero ¿sabe qué es lo peor que pasa? Lo peor es que mucha gente, ¿sí? Desiste de Dios.
Dices que Dios no hace milagros, Dios no hace prodigios, ¿dónde está? Que no sé qué. Y claro, y comienzan a caerles a las mamitas que viven postradas en oración, de rodillas, ahí diciendo, ve, más lo que oras, más lo que pides, ya ves, no se me abre la puerta de trabajo. ¿Cómo se te va a abrir una puerta de trabajo si eres un vago que duerme hasta las 12 del día? Pues, ¿no es cierto? Entonces, uno termina olvidándose de Dios. ¿Por qué? Porque, entre comillas, se piensa que Dios no está haciendo nada. Dios está haciendo, pero ya vamos a ver cómo tiene que funcionar la cosa, porque las cosas funcionan bien, ¿no es cierto? Así como los protocolos que nos dan son distanciamiento, protección de nariz y boca, lavado de manos permanente, ¿no es cierto? Ahora, yo no me tapo la nariz y la boca, no me lavo las manos, estoy en amontonamiento y quiero estar sano. Por favor, ¿no es cierto? Así de simple. Otro ejemplo que podríamos poner es que precisamente nosotros queremos y anhelamos una paz con las personas y principalmente con nuestro círculo cercano, que es la familia, ¿no es cierto? O con los compañeros de trabajo necesitamos paz, tranquilidad, vivir en armonía, porque viviendo en paz, en armonía, en tranquilidad, podemos ser solidarios, apoyarnos unos a otros y unidos siempre seremos mejores y más fuertes, ¿sí? Pero déjeme decirle que en este tiempo de pandemia han habido unas confrontaciones terribles a todo nivel, a nivel familiar, a nivel laboral, ¿no es cierto? Porque claro, le botaron del trabajo al fulanito porque este que se quedó es el que habló mal y que le puso el pie para que el otro ascienda y terminamos en unos conflictos terribles, ¿no es cierto? Le pedimos a Dios que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, que nos permita vivir en armonía, sí. En la casa queremos paz, queremos que nuestros hijos se sujeten, queremos que los padres sean responsables. Queremos que haya armonía, comunión y unidad en la pareja para que esa autoridad esté unida y poder guiar a los hijos, sí, por un lado. Y por otro lado, a Dios ni se le menciona en los hogares, no se le menciona. ¿Cuándo se reúne la familia a orar juntos? ¿Cuándo miran un video como el que estamos proyectando hoy? ¿No es mejor ver una película de 2 horas que aguantarle 40 minutos a ese pastor que lo único que hace es caernos una tras otra? ¿Cuándo leemos la Biblia juntos? ¿Cuándo seguimos un mismo discipulado todos para luego comentar las situaciones? Nunca. Estamos claudicando entre dos pensamientos. Queremos la paz, la armonía, la tranquilidad, el bienestar, la provisión, el sustento, la prosperidad. Sí, y a Dios no se le menciona máximo cuando se toma el nombre de Dios en vano. Es decir, para hacer chistes, para hacer bromas. Para eso se le menciona. Vea, si usted cree que Dios es chiste, déjele a Dios. Déjele a Dios. Pero no tome el nombre de Dios en vano. ¿Sí? No sea un blasfemo. Le tomamos a Dios como que si fuera un juego, como que si la relación con aquel que es el creador del cielo, de la tierra y del universo, y que extiende el universo con sus manos y que llama a las estrellas por su nombre a cada una, sí, pensamos que es un payasito cualquiera. Por favor, oiga, no estamos viendo lo que estamos viviendo, no es suficiente con lo que estamos experimentando. Usted que me está mirando no conoce de uno o más muertos por este juicio que se está emitiendo en la tierra. ¿Qué estamos esperando entonces? ¿Qué estamos esperando entonces? Una catástrofe mayor no es suficiente con este prejuicio, es decir, un juicio previo al que está anunciado en la palabra de Dios y que no está muy lejos de suceder. Gracias a Dios, la iglesia ya no estaremos aquí. Por favor, reaccionemos. No claudiquemos en pos de dos pensamientos. ¿Sí? Y quienes nos manejamos como cristianos estamos pidiéndole ahora que Dios nos socorra, que nos bendiga. Sí, que por favor, Dios, a pesar de las circunstancias, nos prospere. Claro que Dios puede prosperarnos en estas circunstancias, por la derecha, ¿no? No con sobreprecios en la venta de insumos médicos, que ahora son tan necesarios, ¿no es cierto? La mascarilla que puede terminar costando 10 centavos, te vendo en 50. No, no. Así robando, perjudicando, no es bendición de Dios. Sí, es un engaño del enemigo que a la vuelta de la esquina le pasará factura. Nosotros queremos prosperidad, claro que queremos prosperidad. Y los cristianitos le decimos, Señor, yo sé que a pesar de las circunstancias, tú puedes abrir puertas de bendición. Y hay puertas pequeñas que detrás tiene un galpón, ¿no es cierto? Es decir, una puerta pequeña, pero que abre la posibilidad de una gran bendición. Y queremos prosperidad. Y claudicamos en pos de dos pensamientos, pero no siembro. ¿Cómo quiero cosechar si no siembro? Y tenemos un montón de pretextos que para qué sacarlos a flote. Para no dar, para no aportar, para no sembrar, ¿no es cierto? Entonces claudicamos en pos de dos pensamientos
en muchos aspectos de nuestras vidas. Queremos el respeto de nuestros hijos, queremos el cariño de nuestros hijos, ¿no es cierto? Sí. Y somos infieles a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, y somos infieles a nuestros hijos del compromiso de criarles y no provocarles a ir a ellos. Y así podríamos sacar un sinnúmero de ejemplos que tenemos, ¿no es cierto? De que por un lado queremos el favor de Dios, pero por otro lado hacemos exactamente todo lo contrario. Entonces, frente a esa situación, pues, ¿qué es lo que sucedió? Que Acab había convocado, o sea, el rey Acab, este malvado rey Acab, ¿qué le digo? Este mandarina rey Acab, porque quien mandaba era Jezabel, esa diabólica esposa que él tenía. Convoca al pueblo, ¿sí? Y toma presencia, hace presencia el profeta Elías. Y dice, bueno, ¿qué mismo quieren? ¿Sí? ¿Quieren el favor de Dios? ¿Quieren saber quién es Dios? Pues si Jehová es Dios, seguidle. Pero si creen que pueden hacer las cosas de otro modo, ¿sí? Y pueden burlarse y pueden seguir el orden del mundo, etcétera, etcétera, entonces vayan en pos de él, ¿sí? ¿Y qué pasó? Lo que está pasando en este momento que usted está viendo el video, que todo el mundo se quedó callado, que todo el mundo se quedó sin palabras. Y continúa la historia diciendo que efectivamente Elías propuso algo que era evidente, algo que era necesario, indispensable. ¿Quieren saber si es que Dios existe, vive, obra, se manifiesta? ¿O quieren darse cuenta que mejor les va en el mundo con farras, con fornicaciones, adulterios, robos, lascivias, concupiscencias, asaltos, crímenes, violencia? ¿Quieren saber cuál es cuál? Perfecto, eso dijo Elías, ¿no es cierto? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a pedir 2 bueyes para ofrecer el sacrificio, algo muy típico en aquella época, ¿no es cierto? Porque se ofrecía sacrificios tanto a Dios como a los ídolos, a las abominaciones que Dios había dicho que no hay que seguirlas. Pero bueno, si quieren seguirlas, si usted dice, no, yo tengo un amigo que no es cristiano para nada, él es totalmente ateo y le va súper bien, bueno, entonces vaya en pos de él, vaya en pos de sus principios, de sus valores, si es que los tiene, ¿no es cierto?, de su doctrina, de su creencia, de su estilo de vida, ¿sí? Él propone, dice, vamos a hacer esto, vamos a ofrecer 2 holocaustos. Vamos a poner sobre leña, cortado en pedazos cada uno de los bueyes, uno para ustedes, uno para mí. Yo soy el único profeta, dice Elías, que he quedado aquí, y vamos a ofrecer el sacrificio. El Dios que responda con fuego desde el cielo, ese es Dios. Revisaba la palabra, ¿sí?, en todo el antecedente de lo que implica el fuego, ¿sí?, en un sacrificio, y resulta que la manifestación de fuego en un sacrificio no era nada bueno, ¿sí? No era precisamente una manifestación bondadosa de Dios, excepto cuando se ofrecía verdaderamente un sacrificio a Dios, puro, íntegro, de corazón sincero, ¿no es cierto? Se le ofrecía a Dios, entonces caía fuego del cielo y consumía solo el sacrificio o el holocausto, ¿no es cierto? Y eso significaba que era una ofrenda, un sacrificio agradable, acepto por Dios, ¿sí? Pero del resto de manifestaciones de fuego cayendo, son juicios, son castigos, son llamados de atención, ¿no es cierto? Y dice, bueno, vamos a hacer así. ¿Por qué Elías demandó que sea fuego? ¿Por qué no dijo que venga un olor fragante? ¿Sí? Y el Dios que responda con olor fragante. No, ¿por qué? Porque las circunstancias de aquel entonces ameritaban eso, ameritaban juicio, ameritaban una manifestación fuerte de parte de Dios. Entonces dice, el que responda con fuego. Porque si ya le digo, si en esa época se decía, bajo las circunstancias que se estaba viviendo, se decía que responda con un viento fresco que venga con olor a perfume de gardenia, como dice la canción, ¿no es cierto? Sí. ¿Usted cree que la gente va a decir, sí, Jehová es Dios? No, lastimosamente esperamos así. Esperamos fuego, mano fuerte, dureza, para ver si es que algunos reaccionan y dicen, ay, sí, sí, Diosito, Diosito, ¿no es cierto? Entonces, él dijo, bueno, vamos a pedir que sea fuego el que caiga del cielo. Nadie va a poner fuego debajo, ni los leños encendidos, no, el que caiga. Dice, ustedes son los más, comiencen. Y comenzaron. Y en realidad fue una fiesta parecida a la fiesta que vimos, al festejo, entre comillas, que vimos en los días pasados de carnaval, ¿no es cierto? Una montonera de gente agolpándose sin tener cuidado de absolutamente nada, y dice que se zanjaban y salía sangre. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿no es cierto? Un verdadero agasajo al Dios de la carne, ¿sí?
porque era en carne Baal que sucedió esto. Ya estoy hablando de 3, 4 días atrás de esta semana que estamos concluyendo, ¿no es cierto? Y dice que gritaban, chillaban, se zanjaban. ¿Qué no hacían para que responda el Dios del mundo? ¿Cuál? El que les había engañado, el Dios de los placeres, el Dios de las vanidades, el Dios del pecado que les había engañado. Entonces ellos ahí respóndenos para que vean que tú eres. No pasó nada, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo Elías? Pues Elías hizo estos 3 aspectos que dan como resultado un cuarto punto que quiero compartirle en esta mañana. En la misma carta de Primera de Reyes, o en el mismo libro de Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 30, dice así. Primera de Reyes, 18, versículo 30, dice lo siguiente, con atención y reverencia a la palabra de Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Sí? El primer punto que Elías hace es que él arregló el altar. Arregló el altar. Ahí aparece en pantalla el primer aspecto. Arregló el altar. ¿Qué es arreglar el altar? Implica un aspecto. Arreglar el altar significa poner en orden su vida conforme a la voluntad de Dios, no conforme al criterio propio. ¿Sí? No, ya estoy arreglado, ya estoy bien, ya no pasa nada. No. Es que no es de acuerdo al criterio de cada uno, ¿no es cierto? Sino arreglar el altar es arreglar mi relación con Dios, o sea, arreglar mi vida acorde a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para la humanidad, para la sociedad, para mi familia y para mí de manera personal, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si queremos salir de esta ruina, de esta catástrofe, de este juicio, si queremos estar avante, si queremos bendición, prosperidad, sanidad, restauración, paz, armonía, todo lo que estamos necesitando, vea, arreglemos nuestra vida. Pongámonos a cuentas con Dios y con seguridad, cuando usted diga, sí, en realidad tengo que arreglar mi vida, Dios le va a pedir que pegue una llamadita telefónica, que mande un mensajito a alguien para que se vaya poniendo a cuentas, porque eso es arreglar la vida con Dios. Porque no podemos estar bien con Dios y mal con el prójimo. Decir que amamos a Dios a quien no le vemos cuando no amamos al prójimo al que le vemos. ¿No es cierto? Pegarle una llamadita al pastor y decirle, pastor, vea, perdóneme, yo todo este tiempo, ya vamos para un año, me he olvidado de usted y de la congregación. Sí, le pido que me perdone, aquí estoy, presente todavía vivo. Amén. Y así pedirá que lo haga con otra persona, con aquella que se confrontó en este lapso, en este tiempo, con el compañero de trabajo, con el de la familia. Arreglar el altar de Dios. Porque Dios tiene que reinar en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y el trono de nuestra vida es nuestro corazón. Y Dios no va a entrar a reinar en un altar que está arruinado, destruido, descuidado por demás, ¿no es cierto? Entonces el primer aspecto que dice ahí el versículo 30 es lo que hizo Elías, el primer paso, ¿sí? Antes de ofrecer, antes de hacer la oración y decir, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no, antes de eso arregló el altar. Son puntos que tienen que ver mucho, no solo en el contenido, en el significado, sino en la secuencia de cada punto. El segundo punto, versículo 34, ¿sí? Que va a salir igualmente en pantalla y vamos a dar la lectura con atención y reverencia. Versículo 34 dice, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. ¿Qué es lo que este loco del Elías estaba pidiendo? ¿Sí? Lo que había era que ese holocausto, ese sacrificio, ese buey que estaba ofrecido ahí, que ya estaba desprezado, ¿sí? Tenía que ser consumido por fuego. Y él dice, echen agua, echen más agua. Y una tercera vez echen más agua. Oye, pero si lo que tienes que consumirse con fuego y el agua contrarresta el fuego, dice, no hay ningún problema. No estoy tratando de demostrar la grandeza del fuego de Dios, no, porque insisto, fuego significa juicio, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo, dice, es purificando el sacrificio. Purificando el sacrificio. Y ese es el segundo aspecto, ¿sí? Que nosotros tenemos que hacer. Purificar el sacrificio. ¿Qué significa esto? Mire,
las cosas muchas veces, no siempre, pero muchas de las veces las cosas funcionan con Dios a través de pactos, de compromisos, ¿no es cierto? Dios mío, yo te pido que me ayudes en esta situación y mi compromiso es de este otro. Señor, yo te pido esto y mi compromiso, ¿no? Entonces es un pacto, porque es una contraparte de un lado para con otro y viceversa, ¿no es cierto? Si tú, Dios, me ayudas ante mi clamor, mi oración, mi ruego, mi súplica, que con humildad me presento delante de ti para pedirte, por favor, hazme este favor que solo tú lo puedes hacer, porque a ti apelo, precioso Dios, ¿no es cierto? Y yo a su vez me comprometo a hacer esta otra parte. Esa parte que a nosotros nos corresponde, que es la parte humana, tiene que ser pura, tiene que ser limpia. Yo no le puedo ofrecer a Dios cualquier cosa. No ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste nada, dijo el rey David, ¿no es cierto? Entonces yo no le puedo ofrecer a Dios y decirle, Señor, y yo te ofrezco hacer tal cosa y después lo hago a medias. Yo te ofrezco que voy a leer la Biblia todos los días y leo entre bostezos, entre sueños, entre que veo la televisión, entre que estoy en el celular, me leo un par de versículos. No, no es así. Perdóneme, pero no es así. Dios no es juego ni es burla de nadie. Dios es Dios y en este tiempo vamos a ver que Dios es Dios, por favor. ¿Sí? No espere experimentar un profundo dolor para darse cuenta que así Dios ha sido Dios. ¿No es cierto? Entonces, purificar el sacrificio es limpiar, es santificar, es cumplir lo que hemos ofrecido y hacerlo con excelencia. No cualquier cosa. No cualquier cosa. Porque es preferible, vea, ¿sí? No claudicar entre dos pensamientos. Si usted cree que Dios le puede ayudar, que Dios es soberano, que su poder no se ha restringido ni su brazo se ha acortado, sí, seguidle. Pero si no cree que es así, entonces vaya en pos de lo que usted crea. Pero no le tome a Dios como un pretexto, como un bombero, para que hoy me libre de esto, yo le ofrezco esto otro y después o no lo cumplo o no como debo hacerlo. Entonces, purifiquemos el sacrificio, por favor. Seamos honestos, ¿sí? Seamos cabales, ¿sí? Seamos agradecidos, seamos respetuosos para con Dios. Tercer aspecto, versículo 36, con la misma atención y reverencia. Dice así, 18:36 de Primera de Reyes. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Solo cuando hemos arreglado el altar, solo cuando hemos purificado, limpiado la ofrenda, el sacrificio que nosotros vamos a ofrecer a Dios, ahí recién podemos invocar su nombre. Este tercer aspecto es esto, es invocar su nombre. Invocar su nombre significa estar dispuestos a aceptar la dirección y la voluntad de Dios en nuestras vidas para enderezar la senda que nos está llevando o ya nos ha llevado a una ruina y enderezar la senda a un estado de bienestar, de paz, de tranquilidad, sanidad y prosperidad. ¿No es cierto? Con esto quiero decirle que, por lo tanto, no podemos invocar el nombre de Dios así porque sí, ¿no es cierto? O sea, mi vida, mi altar no está arreglado, no tengo una buena relación con Dios, no me sujeto a sus mandamientos, ¿sí? No cumplo lo que Él me pide, no hago ningún esfuerzo ni sacrificio por Dios ni por su obra, sí, pero invoco su nombre, ¿sí? Dígame, ¿de cuándo acá Dios es un contrato de internet o de televisión por cable para decir, vea, yo pido que me arreglen y tienen que venir a arreglarme, porque para eso pago? ¿No es cierto? Yo pido un servicio para mi casa, hoy que está muy, muy de moda. Yo pido comida para la casa a través de estos distintos sistemas que hay y me tiene que llegar. Y si no me llega la salsa, pues reclamo. No, no, no. Dios no es un servicio público, por favor. Dios es Dios. Entonces, hay que invocar el nombre de Dios siempre y cuando el altar esté arreglado, ¿sí? Y el sacrificio esté purificado. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues la consecuencia se encuentra en el versículo 38 y siguientes, pero vamos a hacer solo la lectura del 38 que dice así. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué significa esto? Pues
que Dios responde, que Dios responde. Si es que usted y yo nos encargamos de arreglar el altar, de ponernos a cuentas con Dios y arreglarlo al modo de lo que Él dice, no al criterio mío. Si usted y yo estamos dispuestos a hacer un pacto con Dios, ¿no es cierto? Y hacer un sacrificio, y ese sacrificio sea puro, íntegro, no le voy a ofrecer a Dios cualquier cosa. Tengo que ofrecerle algo que implique sacrificio, esfuerzo de mi parte, que le demuestre a Dios el deseo, sí, ferviente de que sea cual sea la situación, sea cual sea el precio que tenga que pagar, sí, lo voy a hacer y lo voy a cumplir. Entonces voy a invocar su nombre, ¿sí? Y cuando voy a invocar su nombre, no voy a invocar al Dios de mi mamá, al Dios de mi abuelita, al Dios del pastor, no, sino Dios es un Dios personal. Por eso Él lo desglosó de ese modo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Porque la relación que cada uno de nosotros tenemos con Dios es una relación personal. Compromiso tuyo, compromiso mío, ¿sí? Y entonces Dios se manifestará. Tanta falta hace de que Dios se manifieste con prodigios, señales y milagros para su pueblo. Que Dios hable a tu corazón en esta mañana y que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 24 de febrero, nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom y WhatsApp. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.